Y cuando pasan 5 minutos de las 8 de la mañana, hoy es miércoles, hoy es día de que hablemos de género. Y para eso le damos la bienvenida a Andrea Camarano y a María José Dollenar. Muy buenos días, Lilian. Buenos días para todos y todas. Y en este espacio, en la red de la radio de género y derechos humanos, hoy vamos a centrarnos en los derechos humanos y ya les voy a contar por qué. Vamos a estar conversando en los próximos minutos con María José Dollenar, integrante del equipo técnico por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, porque esta institución realizó con el apoyo de UNICEF un monitoreo para conocer el estado de situación de las niñas, niños y adolescentes que residen en los centros de salud mental del INAU. La investigación fue realizada entre septiembre de 2019 y diciembre de 2020 y deja en evidencia que en la actualidad en nuestro país ocurren vulneraciones en los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y este trabajo busca ser una herramienta para prevenir estas situaciones e incidir en su erradicación. Por eso estamos en comunicación con María José Dollenar, integrante del equipo técnico por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ella es licenciada en Trabajo Social y vamos a conocer más sobre este informe. La infancia que no queremos ver. Encierro y salud mental en niñas, niñas y adolescentes. Muy buenos días, María José. Muy bien. Primero conocer un poco más sobre los objetivos de esta investigación y cómo se desarrolló la metodología de trabajo. Perfecto, sí, como planteabas al inicio, el objetivo de todo el proyecto es, prevenir las vulneraciones de derechos que se detectan en el monitoreo que realizamos a los centros de atención en salud mental, que están integrados en lo que es el Sistema de Protección Especial especializado de INAU, y con el fin de poder incidir en la transformación de estas situaciones. El proyecto se basó en 3 líneas estratégicas, una que fue el monitoreo de estos centros de salud mental. Sí. Los centros de salud mental, el sistema de protección del INAU. Dentro del sistema de protección del INAU están las niñas, niños y adolescentes que son, por orden judicial, son desvinculados de su familia de forma o transitoria o permanente por haber sufrido alguna vulneración. Esta es una acción judicial que es extrema, se utiliza cuando hay una vulneración grave de los derechos. Bien. El sistema de protección tiene diferentes centros y familias de acogimiento. Dentro de los centros 24 horas existen estos centros de salud mental que son especializados en la atención ante algún padecimiento o trastorno, como se le dice, en la salud mental. Nosotros hicimos un monitoreo de ese universo. Luego hicimos un relevamiento de la voz de los actores que están involucrados en la política de salud mental e infancia, los actores a nivel gubernamental, a nivel académico y a nivel de la sociedad civil. Y luego el tercer eje del proyecto tiene que ver con la incidencia en la transformación. El Mecanismo Nacional de Prevención tiene un carácter colaborativo en el sentido de que hace un monitoreo de los lugares de encierro, pero busca el diálogo permanente con las autoridades que permita transformar las situaciones. Ese es el objetivo de nuestro trabajo, del monitoreo que hacemos, ¿no? Bien. En ese marco está este proyecto. Nosotros hacemos una metodología de trabajo, lo que se llaman visitas no anunciadas. En este caso fuimos con equipos interdisciplinarios, en 6 técnicos que vamos a los centros, trabajando en duplas, técnicos de psiquiatría infantil, medicina legal, psicología, trabajo social, sociología, ciencia política. Y dentro de los centros relevamos la información en base a 3 técnicas básicas de relevamiento, una que tiene que ver con la observación, es un registro de todo el lugar, y un registro fotográfico, se abren placares, se revisan todos los espacios exteriores, interiores, se hace un relevamiento de los registros tanto administrativos, médicos, sociales, y se hacen entrevistas en profundidad a todos los actores, al equipo de dirección, al equipo técnico, Sí. al equipo de salud, al personal de atención directa y de servicio, y en especial las entrevistas a los niños, niñas y adolescentes que allí residen,
Nosotros cubrimos, esto se hizo adecuando también la metodología que plantea la OMS para la evaluación de calidad y derechos de las instituciones psiquiátricas, y bueno, ellos plantean hacer un relevamiento de más de un tercio de la población que allí reside. Nosotros estuvimos entrevistando al 40% de los niños, niñas y adolescentes que están en los centros de atención en salud mental. Bien. Y lo que nos parece como finalmente importante como plantear es que las constataciones que nosotros planteamos en el informe son constataciones que surgen de la triangulación de estas técnicas de relevamiento, cuando hay, bueno, información y relatos que son consistentes y que se cruzan a su vez con los registros que relevamos o con la observación que hacemos en el lugar. Entonces que es importante marcarlo, porque bueno, cuando estamos dando cuenta de alguna de las constataciones es porque tenemos más de una fuente de información que corrobora esa situación. Sin duda, eso es súper importante el aclararlo y también esto que contaba sobre el universo de los centros de INAU para conocer un poco, ¿no? Cómo es esta situación, porque ahora quiero también conocer un poco más sobre las principales constataciones. Y algo que llama mucho la atención, ¿no? Que la salud mental de niñas, niños y adolescentes es un tema que se desconoce y que permanece bajo la sombra, y hoy día en nuestro país 1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes que están en un centro INAU reside en un centro de salud mental. Es una cifra que alarma y muchísimo. Por eso conocer un poco sobre las principales situaciones que constataron y cuáles son las carencias del sistema. Sí, realmente la cifra alarma porque es un porcentaje muy alto que está en estos centros, y allí, bueno, nosotros lo que constatamos en grandes rasgos es que el trato que reciben estas niñas, niños y adolescentes vulnera en diferentes grados el derecho a ser protegido contra toda forma de abuso físico o mental, mientras se encuentran además bajo el cuidado del INAU. Esto no sé, Claro. muy importante, porque están bajo el cuidado del INAU justamente por sufrir una vulneración de derechos. Y la acción estatal tendría que ser de poder amparar justamente y reparar esa situación. En líneas generales, en más de la mitad de los centros se encontró que hay un trato distante, hay un descuido emocional, encontramos tratos humillantes y amenazantes de parte del personal hacia las niñas, niños y adolescentes, allí con amenazas de llevarlos a lugares peores, con amenazas de pincharlos si se portan mal, con estigmatización, se les plantea, bueno, ellos son los bajitos, los que no pueden. Encontramos en 3 centros y se corroboraron malos tratos verbales y físicos. Esto fue denunciado inmediatamente en las autoridades del INAU, y es importante destacar que ellas actuaron en consecuencia rápidamente, bueno, y buscaron las estrategias para poder supervisar y intervenir en esas situaciones. Nosotros encontramos que las medidas de contención, tanto farmacológicas como mecánicas, que se utilizan en casos excepcionales, que se tendrían que utilizar en casos excepcionales y ante una crisis aguda, en algunos centros se utilizaban como forma de castigo, y esto lo decimos porque había tiempos realmente excesivos en los aislamientos. A los niños, niñas y adolescentes encontramos gurises que hacían una semana que estaban en estos cuartos de contención o celdas, como ellos les plantean. Lo siguiente es que justamente estos cuartos de contención en 7 centros no son adecuados, y no son adecuados porque son cuartos reducidos en el espacio, no tienen ventilación, rejas en las puertas, en las ventanas, ¿no?, con aspecto carcelario, están lejanos a la enfermería, que tendrían que estar cercanos por cualquier situación. Realmente se constituyen en espacios más que de terapéuticos de castigo, ¿no? Sí. Encontramos que había en algunos centros la utilización desmedida de la fuerza para aplicar las medidas, que se anexaba a un trato, ¿no?, amenazante mientras las estaban aplicando. Y niveles de seguridad en estos centros
muy altos, muy concentrados en el control. Hay cámaras de videovigilancia en todos los espacios, incluso en los consultorios médicos y psicológicos, y un uso como excesivo del espacio desde la seguridad, no desde la protección a estos niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, bueno, destacar que lo otro que encontramos son internaciones prolongadas, ¿no? Sí. Están pensados estos centros como una intervención temporal para poder estabilizar o una situación de crisis o poder hacer un acompañamiento más cercano cuando hay un trastorno mental compensado, como lo denomina el INAU. Y nosotros encontramos que, por ejemplo, hay un 13% de las niñas que son menores de 12 años que pasan entre 3 y 9 años en un centro de salud mental, que realmente representa prácticamente toda su vida para algunos de ellos, ¿no? Y también encontramos un 40% de las niñas, niños y adolescentes que están en una clínica para atención a episodios agudos, que son clínicas muy especializadas, una atención muy sanitaria, centrada en el centro, no pueden salir a estudiar, no pueden tener actividades por fuera, van allí cuando hay un intento de autoeliminación, cuando hay una depresión profunda. Bueno, hay un 40% que ya tienen el alta médica y permanecen allí porque el INAU no tendría lugar para trasladarlos o no resuelve ese traslado, generando situaciones de crisis posteriores al alta, Sin con duda. la misma situación de permanecer internados. No, y esto que mencionabas, las cifras altas, estas vulneraciones de derechos, algunos testimonios que están en el informe, cito dos nada más, que son tremendos. Los funcionarios te pegan cuando estás alborotado, hacen que te reducen, pero te judean. No pude ni despedirme de mi familia, no sabía que me iban a internar acá, por decir dos nada más de la cantidad de relevamientos que ustedes realizaron y visibilizar también estas temáticas. Ir ya a algunos desafíos que se plantea desde el informe, de un análisis de la mirada de los actores, se desprende como principal desafío la consolidación de un sistema de protección de las infancias y adolescencias que integra una mirada sobre salud mental. ¿Y qué factores implicaría esa salud mental integral para justamente empezar a prevenir esto? Exacto, sí, bueno, lo que planteamos, y en la línea de lo que plantea el relator internacional en relación a la salud mental, es pensar una salud mental integral. Y esto quiere decir alcanzar un nivel de bienestar en todos los aspectos, ¿no? La salud mental uno tiende a asociarla a la intervención psiquiátrica, a la intervención psicológica. Y bueno, poder pensar que la salud mental tiene que ver con poder desarrollarnos físicamente, intelectualmente, poder tener espacios de esparcimiento, de recreación, tener un espacio por comer, estar bien vestido, ¿no? Tener un lugar de contención, y si alcanzamos ese nivel de bienestar podemos pensar que estamos en una buena salud mental, ¿no? Entonces, lo que se requieren son políticas intersectoriales, por eso hablamos de un sistema de protección a la infancia que incorpore una mirada en salud mental integral. Esto requiere que y como desafío planteamos, bueno, tanto la ley de salud mental como el Código de la Niñez tienen ya generados espacios intersectoriales donde están los actores gubernamentales, académicos y de la sociedad civil que tienen que ver con la salud mental y que tienen que ver con las políticas de infancia y adolescencia. Esos ámbitos ya existen, existe la Comisión Intersectorial a partir de la Ley de Salud Mental y la Comisión de Contralor de la Ley de Salud Mental, y por el Código de la Niñez existe el Consejo Nacional Consultivo de la Infancia y Adolescencia. Lo que hay que darles carácter a estos órganos para que realmente se constituyan en rectores y en constructores de una política intersectorial. Esto es fundamental. Claro. No tiene que ver solo con las prácticas del INAU, que sin duda son sustantivas, tiene que ver con prácticas del Ministerio de Salud Pública, desde el MIDE, desde el Ministerio de Vivienda, desde las intendencias. Bueno, allí nos parece que hay todo un desafío desde el Estado en poder darle a estos
a llenar de contenido estos espacios que ya existen. Exacto. Eso es Respecto importante a remarcarlo. Ese desafío, ¿no? Que es un desafío bien importante, pero es de más largo plazo, capaz, Claro. ¿no? Y algo más a corto plazo y algo que mencionabas y preocupa mucho, cómo prevenir la privación de libertad ilegítima o arbitraria en este tratamiento que hacen a los chicos y chicas, y también las niñas para prevenir el maltrato o abuso físico. Que eso es lo que pasa aquí ahora y que es un lío importante. O sea, realmente, ¿cómo garantizar los derechos humanos de los chicos y chicas que hoy están allí en los centros de salud de INAU? Sí, sin duda. Allí hay como 3 cosas grandes 4, acabas de marcar. Uno tiene que ver con el sistema de supervisión, que ya existe, que hay que profundizar un sistema de supervisión desde el INAU, un sistema de supervisión desde el Ministerio de Salud Pública, que permita, bueno, prevenir estas situaciones y que dé elementos también para orientar y adaptar el abordaje de estos centros de salud en una orientación más acorde a la ley de salud mental. Es fundamental que existan mecanismos de denuncia que sean independientes de los centros de salud mental, que les den garantías a los niños, niñas y adolescentes, así como a sus referentes familiares, si es necesario hacer una denuncia. Esto no existe en ninguno de los centros. Es importante que el personal de atención en estos centros, bueno, sea la dotación necesaria y tenga la capacitación y la formación que requiere. En general son centros que tienen un personal muy volcado a lo sanitario. Claro, no Entonces, tiene una perspectiva de derechos directa humanos. Tiene enfermería, que está muy bien, pero tiene que haber un personal que sepa de procesos socioeducativos, que esté formado y que además tenga formación en derechos humanos y un abordaje de la salud mental integral, ¿no? Claro. Y bueno, buscar medidas que sean alternativas a la contención física o farmacológica, y para ello hay que capacitar al personal en técnicas que permitan, ¿no?, atenuar el escalamiento cuando hay una intervención en una situación de crisis y poder prevenir los daños en estos niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, para el desafío de evitar y prevenir la privación de libertad ilegítima, allí la ley de salud mental estipula cuál es el procedimiento para las internaciones, tanto voluntarias como involuntarias. No se está cumpliendo este procedimiento, o sea que hay que generar estos mecanismos que garanticen que se cumpla la normativa vigente. No hay, podríamos discutir si la normativa es lo más garantista posible, pero por lo menos que la normativa vigente se cumpla, que no se interne a ningún niño, niña y adolescente si no hay criterios terapéuticos con fundamentos técnicos, como estipula la ley de salud mental. Bien. María José, da para seguir hablando muchísimo más. La verdad que nos quedamos muy cortas con el tiempo para este informe tan importante, para visibilizar esta vulneración de derechos que hay en los centros de salud mental del INAU, y agradecerte estos minutos y felicitar también al Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y UNICEF por este trabajo y visibilización de este gran problema que tenemos. No, realmente agradecerles a ustedes. Para nosotros es bien importante, bueno, dar a conocer esta infancia que nos es tan ajena para muchos, y bueno, y poder generar estos espacios que nos permitan, bueno, aportar para lograr cambios. Bien. María José Dollenart, integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, estuvo aquí en la red de la radio conversando sobre la infancia que no queremos ver, encierro y salud mental en niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias y yo me reencuentro el próximo miércoles a las 8 de la mañana.